fin de semana tienen para llegar a un acuerdo, sí llegan a un acuerdo, pero tendrá Grecia que demostrar que va a administrar bien lo que le van a dar, que están pidiendo 50.000 millones de euros, pero también la Unión Europea pues quiere garantizarse la presencia de, como decía el doctor Igor Cotto, de Grecia en la órbita de influencia occidental y no caer en Rusia o en China. Pero volviendo al tema venezolano, decíamos que hay una negociación que se va a abrir. Finalmente hay preocupación por el tema de Guyana, se está reclamando un territorio que se perdió en un laudo que Venezuela considera írrito, el de 1899, se abre la negociación de Ginebra de 1966, que se discutió primero con Gran Bretaña y después con Guyana, y Guyana heredó esa negociación y por lo tanto está vigente. Pero también aparentemente se abriría, pide a Colombia negociar el tema de las fronteras marítimas, en este caso mar territorial y zona contigua. ¿Cómo ves tú como negociador la necesidad de llegar a acuerdos? Bueno, yo creo que la salida para el tema del Esequibo tiene y debe ser una salida negociada. Eso tiene que ser así y hay que aplaudir, bueno, todo gesto diplomático en que así sea. Y hago mucho énfasis en el tema diplomático porque esto no se puede convertir en un tema de micrófonos, etcétera. Esto hay que realmente no se puede politizar el tema de la frontera. No se puede politizar, muy bien, no se puede politizar. Esto es un tema sumamente delicado y en el cual el presidente debe llamar, bueno, a los mejores, claro, a los mejores, a las personas que realmente conocen de fondo esta situación y que pueden realmente generar un conjunto de propuestas para ver cómo podemos llegar a un acuerdo negociado para la salida del conflicto con el Esequibo. Es difícil porque Guyana reclama lo que es la frontera de 1899, que es claro, toda la apropiación que tiene, y nosotros reclamamos las fronteras originales del Último Siete y Yuri, sí, cuando pertenecía eso a Venezuela, antes a España y después a Venezuela con la independencia. Entonces, además no aceptamos sino tratados lícitos, reales y no nulos, y este es un tratado nulo. Es un tratado nulo, entonces yo creo que por eso es que hay que buscar entonces nuevamente activar la vía del buen oficiante, pero igualmente recordemos algo, desde el punto de vista de negociación nos conviene más sentarnos a negociar que buscar la vía jurisdiccional. De hecho, Guyana desde hace mucho tiempo ha hecho, tiene posesión, ¿no?, del territorio, ha hecho explotaciones en el territorio de Venezuela, lleva más de 10 años sin hacer ningún tipo de reclamación. Y, por ejemplo, Venezuela dice que Guyana está siendo objeto de manipulación de la Exxon, pero recordemos que la Exxon no es la única empresa que tiene concesiones en el Esequibo. Recordemos que hay empresas chinas y empresas chinas que son socias también de PDVSA que tienen negocios allí. La gran pregunta es... Habría que aprovechar toda esa experiencia para tratar de presionar a todo el mundo, pero sobre todo al gobierno de Guyana, ¿no? Claro, claro, todo esto con la CARICOM, sentarnos a negociar y buscar entonces cómo a través de la vía negociada salir de este conflicto. Si no, si yo creo que si seguimos esta diatriba, aquí no va a haber, vamos a seguir en más de lo mismo y quien sigue ganando sería Guyana. Claro, en este caso, por supuesto que está el artículo 33 de la Carta de la ONU, que establece mecanismos, unos diplomáticos y otros jurisdiccionales, sí, de carácter político. Buenos oficios es con Guyana esa vía, con Colombia la negociación directa, bilateral, reabrir las comisiones binacionales, pero queda también, como tú decías, la vía jurisdiccional. Otros estados, Colombia y Nicaragua fueron a la Corte Internacional de Justicia, Chile y Bolivia lo están haciendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué Colombia estaba en la situación de la nuestra fronteriza con Colombia, está en una situación era distinto a Guyana porque era la posesión venezolana, en cambio Guyana la posesión es guyanesa. Claro, y además no había conflicto. Entonces Venezuela estaba buscando activar una situación con Colombia que incluso Colombia ni siquiera activamente la estaba reclamando, ni siquiera era un tema para Colombia, y ahora es un tema para Colombia dado que Venezuela lo está colocando sobre la palestra. Que además el presidente Santos tiene elecciones también ahora municipales y regionales, y el nacionalismo pues une a mucha gente, claro, y despierta política electoralmente, que no debe ser eso, porque es un tema de Estado y no de gobierno. Claro, y entonces eso es lo que vamos a ver entonces en Colombia, que van a agarrar el tema de Venezuela y el Golfo de Venezuela o el Golfo de Coquibacoa, ¿verdad?, como le llaman ellos, para tomarlo como un tema político. Igualmente lo está haciendo Tsipras con el tema en Grecia. Lo que está buscando entonces es un poco afianzar su liderazgo a través de la imagen del nacionalismo, yo los protejo, etcétera. Y no podemos caer en ese juego. Yo creo Ahora, ¿cuáles reglas prácticas de la negociación se aplican en estos casos, de la escuela de Harvard sobre todo? Que tú bueno, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, dijo el fin de semana
con respecto a toda esta situación con Grecia, de que una de las cosas que había que dejar aparte eran las posiciones y empezar a negociar en base a los verdaderos intereses. Yo creo que la importancia es que el modelo de negociación de la Universidad de Harvard así lo indica. No hay que negociar en base a posiciones. El tema no es lo que la gente simplemente está pidiendo o dice querer. El problema es para qué la gente pide lo que pide, qué es lo que tú quieres una vez que obtengas lo que estás pidiendo. Es decir, conocer los verdaderos intereses, porque a la luz de eso es que se pueden generar la mayor cantidad de opciones y de propuestas. Ahora siempre en caso nacional unir a todos los factores para presentar una sola propuesta. Claro. Que es la dificultad de muchos países cuando politizan un diferendo, ¿no? Claro, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, lo que hay que hacer entonces es buscar las mejores mentes. Y los acuerdos internacionales también. Claro, porque buscar la jurisprudencia, buscar todo ese conjunto de criterios legítimos, de criterios independientes que nos van a ayudar a nosotros a demostrar qué tan objetivos estamos siendo nosotros en los planteamientos que se están haciendo en el proceso de negociación. además ganar amigos. Argentina ha sido muy hábil y son 23.000 kilómetros cuadrados, pero aquí son 159.000 y Argentina lo presenta en todo evento internacional. Nosotros no hemos olvidado de llevarlo, hay que llevarlo, como dijo el presidente UNASUR, a ver si el ALBA nos apoya, a ver si el CARICOM nos apoya, hacer lobby con esas estructuras. Claro, recordemos que además pero que tenemos 10 años que no reclamamos nada. Eso ¿no? Recordemos que el presidente Chávez dijo que no había nada que reclamarle a Guyana, ¿no? Hay una línea nueva prácticamente. Claro, esto es una nueva línea. Ojo, ahora... No, además decía uno de los altos, que conocen más al también Guyana, el coronel Pompeyo, el otro día aquí en un programa, de que Maduro fue canciller, puede tener más conocimiento que el propio presidente Chávez en el tema de Colombia. Sí, sí, y yo creo que el presidente Maduro, bueno, estuvo en Cancillería, tuvo una experiencia en Cancillería, pero... 6 años. 6 años, pero actualmente el presidente, bueno, debe utilizar esa experiencia no solamente para llamar a aquellos que lo apoyan en su posición, sino también en la posición política, sino llamar a todos aquellos que conocen muy bien tanto del fondo como de la forma, porque en la diplomacia y en las relaciones internacionales es tan importante el fondo, es decir, la sustancia de lo que se está negociando, como la forma como se van a hacer los planteamientos. Sí, la diplomacia evidentemente es una teoría de una práctica del derecho, pero sobre todo, lo que tú dices, la formalidad es muy importante. Sí. Y hay que saber plantear y en los momentos en que se plantea. Sí, y eso es lo importante. Yo creo que esto es un buen momento para entender y poder preparar una negociación con Guyana y con los actores del entorno, respetando las formas o utilizando las formas que realmente nos convienen y, por supuesto, abordando la sustancia, y es que, bueno, el Esequibo es venezolano. Por cierto, un libro muy importante, el más completo es el de Pompeyo, precisamente, sí. Torreal, el coronel. Vamos a ver si la semana que viene puede venir para que nos explique, porque es un tema complejo, es histórico, es político, es diplomático. Hay otras negociaciones. España no ha olvidado el Peñón de Gibraltar, aunque desde 1703 lo ocupó Gran Bretaña, sí. Y son apenas 7 kilómetros. Y han hecho referéndums y todo. Y se niega el referéndum porque es población británica toda, que es lo que Argentina no quiere con las Malvinas. Que el referéndum no dice nada, sino que hay que negociar en base a derechos adquiridos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que allí hay una inmensa oportunidad, y ojalá que no se politice, ojalá que se tome con la seriedad que se merece, porque los venezolanos merecen rescatar su Esequibo y debemos entonces tener un gobierno, y no solamente un gobierno, el tema del Esequibo debe ser una política de Estado, sea cual sea el gobierno. Poblar el Esequibo, llevar desarrollo económico, claro. Darle titularidad a la gente, la tierra, la nacionalidad inclusive, porque han tenido dificultades en tener la cédula, el pasaporte por ahí. Cuando Dante Rivas estaba en la extranjería en ese tiempo, le dio un pasaporte a un esequibano como venezolano. Esos son presentes importantes. Claro, claro, que eso es lo que hay que hacer acciones que realmente legitimen los derechos que tiene Venezuela sobre ese territorio. Ahora, en una negociación, cualquiera que sea, tiene que tener gente que conozca la materia. Claro. Si es bien y las formas también, porque la diplomacia, como tú decías, es más un mecanismo, un instrumento para llevar a cabo una reclamación. Hay que conocer la materia y ver lo que el mundo tiene en esa situación. Claro, incluso el modelo de la negociación de la Universidad de Harvard siempre recomienda que cuando se armen equipos de negociación, se armen equipos de negociación no solamente de los expertos en la sustancia, sino también que se lleven expertos en la forma como se tiene que llevar la negociación. ¿Por qué? Porque si usted se centra mucho en la sustancia y no en la forma, lo que puede terminar pasando es que ese no saber cómo llevar el proceso genere errores, genere rupturas en la dinámica que eviten a las partes generar acuerdos.
es el elemento cultural en muchas negociaciones, que hay que saber la cultura del otro para saber tratar el tema. Claro, cómo manejar la relación, cómo manejar la negociación, cómo manejar la comunicación, puertas adentro, puertas afuera, que es un poco bueno, lo que está pasando en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, que allí se está tocando con mucho cuidado tanto la sustancia como las formas. Recordemos que incluso el principio, como se está negociando el acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Además, sin haber decretado cese al fuego, se sigue como si las cosas estuvieran allí, pero también llegando a un acuerdo que se va a llegar, creo yo, tarde o temprano. Sí, yo creo que va a llegar un acuerdo. Yo creo que a la guerrilla colombiana le conviene un acuerdo con el gobierno colombiano y al gobierno colombiano, por supuesto, le conviene entonces llegar a un acuerdo con las FARC. Como pasó con Cuba, que en definitiva, después de tanta confrontación, llegaron a un acuerdo con Estados Unidos después de una negociación bien llevada, ¿no? Claro, claro que sí. Y hay nuevos paradigmas, la situación internacional es otra, Cuba es otra, ya esa Cuba que financiaba o ayudaba o apoyaba a estos grupos ya no es la misma. Cuba está mucho más ahora involucrada. Mucha inversión extranjera. Mucha inversión extranjera, muchos intereses económicos en todo esto. Y yo creo que definitivamente van a llegar a un acuerdo. No estoy diciendo que ese acuerdo sea hoy o mañana. Que han amenazado pararse de la mesa, que han dicho que no van a hacer ningún cese unilateral, bilateral del fuego. Bueno, está bien, esos son parte de los juegos de negociación. No, y recurrir a intermediarios. Fíjate que el Papa silenciosamente influyó mucho en la negociación Cuba-Estados Unidos. Claro, sí, y recordemos Podríamos también en Venezuela y Guyana o con Colombia tener amigos en el sistema internacional que nos ayudan a encontrar fórmulas. Claro, eso sí, lo que es importante es que si se va a iniciar un proceso de negociación directa con Guyana, sea un proceso formal, sea un proceso del cual sea, ¿no?, privado, el cual no se le dé mucha publicidad, no porque se esté negociando a espaldas de los pueblos, sino porque cuando se le da mucho espacio a la opinión pública, los líderes políticos que son responsables de esas negociaciones van a querer quedar bien con la opinión pública, ¿no? Y esto no es un tema de opinión pública, esto es un tema que va mucho más allá de eso. Bueno, ojalá que la comisión que va a nombrar el Ejecutivo pueda tener todos estos elementos de forma, de fondo, la vía diplomática, la parte cultural es una realidad distinta. Es distinto negociar con Colombia el aspecto jurídico que con Guyana, además la tradición británica del Commonwealth, el apoyo que tienen de Gran Bretaña. Sí. Hay una serie de circunstancias, en cambio con Colombia hay más un marco latinoamericano. Son entornos distintos, son contextos distintos, son dinámicas relacionales totalmente distintas y por supuesto tienen que negociarse de forma total y absolutamente distinta. Bueno, muchísimas gracias a Igor Cuoto, experto en negociaciones.